es muy probable que me acabe de fracturar un dedo. Me tengo que hacer pedicure, pero traten de ignorar eso. Miren cómo está sangrando. Me voy a poner gafas porque tengo ojeras, porque no he dormido en toda la semana. Estoy en pinta de domingo de no hacer nada, pero en realidad tengo mucho que estudiar. El video de hoy es algo que me han estado pidiendo bastante, no solo en comentarios en YouTube, sino por mensajes en Instagram. Una de las cosas que me preguntan es cómo manejo yo mi tiempo, que ese es un video que voy a hacer en los próximos días. Y otra de las cosas que más me preguntan es cómo aguanto el estrés y la frustración y todo eso que hunde a veces mientras estudias medicina. Claro que me he dado cuenta que muchas personas de otras carreras ven mis videos, así que no solo en medicina, hay muchas carreras muy difíciles. Así que este es un video más o menos de mis tips, de las cosas que yo hago para soportar un poquito esa presión y ese miedo mientras estás en la universidad. Me siento un poquito estúpida con estas gafas. Me las voy a quitar un rato y luego me las vuelvo a poner. Igual yo creo que ustedes ya están acostumbrados a mis ojeras, so yeah. Dentro de las cosas que siempre vas a encontrar en una carrera, y en este caso en medicina, va a ser miedo a perder una materia, miedo a perder un quiz, un parcial. Me acabo de dar cuenta que está Friends. Ya superé Narcos porque ya me la terminé. Ahora me estoy repitiendo Friends. La frustración y el miedo son cosas que siempre vas a encontrar tú en cualquier carrera que estudies, y sobre todo en medicina. Les voy a contar una historia. Yo en primer semestre, bueno, en mi universidad hace quizzes todas las semanas, desde primer semestre como hasta quinto. De hecho, creo que en quinto es uno el lunes, uno el martes y uno el miércoles. Pero si alguien está en quinto en la Javeriana, que comente y diga. Pero mi universidad en medicina hace quizzes todas las semanas. En primer semestre, los primeros 5 quizzes, o sea, las primeras 6 semanas perdí yo todos los quizzes, o sea, no los pasé, me fue pésimo. Y créanme que estar mes y medio en una carrera en primer semestre, viendo como bioquímica y la célula, que se supone que es lo básico de medicina, y perder los primeros, o sea, perder quizzes durante mes y medio, yo en un momento dije, esto no es para mí, me voy a retirar. El primer tip que yo encontré y cómo superé eso, porque ya después en la semana 7 me empezó a ir bien y de ahí en adelante, pues no todo es color rosa, pero lo que yo encontré era que no estaba estudiando de la manera adecuada. Así que ese es mi primer tip. Encuentra qué es lo que te está generando esa frustración y por qué puede estar pasando eso. En mi caso la frustración era que estaba perdiendo los quizzes y aún así yo sentía que estaba aprendiendo, pero me estaba yendo mal. Y era mi método de estudio en parte, y en otra parte era que no sabía responder las preguntas que nos ponían en los quizzes. Así que a veces toca sentarse un momento, respirar y mirar qué está pasando, porque lo que yo hacía era perdía el quiz y llegaba a mi casa y estudiaba, luego el otro quiz lo perdía otra vez y llegaba y estudiaba y no me senté en ningún momento a pensar como, oye, ¿no será que de pronto no estás estudiando como es o no estás entendiendo las preguntas? La segunda frustración que yo encontré en la carrera fue en segundo semestre, y era cuando ya estábamos empezando a ver anatomía bien y todo el sistema cardiorrespiratorio. Fue el primer momento en la carrera que yo empecé a coger libros y leer de los libros, porque en primer semestre nos daban todo en la clase y yo nunca sentí la necesidad de tener que coger un libro. De pronto bioquímica de Harper para entender como lo de la disociación de la hemoglobina y mioglobina, pero en realidad no mucho. Voy a quitar las gafas otra vez porque me siento rara. En segundo semestre fue el semestre en que empecé a comprar mis libros y empecé a leer anatomía de la Target, de Moore, de Gray. Leí de los 3 porque empezaba a leer y no entendía, luego me pasaba al otro, no entendía, luego me pasaba al otro. Hoy en día me gusta más Gray. La primera vez que me tocó sentarme a leer fisiología de Borón y eso fue un choque muy grande y me frustró mucho, porque yo, lo que me pasó sobre todo en fisiología, y es la razón por la cual yo le cogí tanto odio a fisiología, que por cierto ahora amo fisiología. Yo me sentaba a leer todo el capítulo de, yo qué sé, microcirculación. Me leía las tablas, las gráficas, me leía todo. Y llegaba a la clase y entendía y sabía. Y llegaba al quiz. Voy a ser muy sincera con ustedes. Yo perdí muchos quizzes de fisiología en segundo. Y no es porque no leyera, sino que no sabía cómo leer. Y eso me generó muchísima frustración, saber que yo sabía lo que tenía que saber y lo sabía y lo podía explicar a otra persona y decírselo y entender las tablas. Pero llegaba el momento del quiz y no, me di cuenta que estaba estudiando en cantidad pero no en calidad, y es algo que hay que aprender a diferenciar en medicina. Yo me sentaba y me demoraba 2-3 horas leyéndome el capítulo
cuando en realidad solo necesitaba 1 hora para entender las cosas bien. Y me preocupaba más por terminar de leer todo el capítulo que por entender una pequeña parte. Por ejemplo, aprender a leer los libros de medicina es algo que toma tiempo y genera mucha frustración, porque tú puedes sentir que sabes y que entiendes, pero después no. ¿Sí me entienden? ¿Cómo manejé esto? A nosotros nos dejan ver la retroalimentación de los quizzes después de hacerlos. Entonces pues yo decía como, a ver, esta pregunta, ¿qué me estaba preguntando? Y me sentaba con el libro a ver la pregunta, a ver en qué fallé y qué hice mal. Me acuerdo muchísimo de una que había que organizar el cierre y la apertura de las válvulas, y te ponían como una gráfica y acá te ponían los ruidos. Entonces ahí uno sabe cuándo es sístole y cuándo es diástole, pero yo como que no sé, por leer rápido no supe diferenciar cuál es la sístole y cuál es la diástole. No me acuerdo muy bien, creo que yo empecé con la apertura y cierre de válvulas en sístole, pero me estaban preguntando eran diástole. Entonces son cosas que uno dice, esta persona leyó y sabe, pero no sabe qué le están preguntando. Again, mismo problema de primer semestre. Ojalá existiera un tip que yo les pueda dar para aprender a leer bien de los libros de medicina, pero no existe. Es práctica y complementarse unos con otros. Cuando tú lees anatomía y después te pasas a fisiología, como que haces clic y conectas todo ese conocimiento. La tercera grande frustración que encontré en la carrera fue también en segundo semestre con patología. Patología no me costó leerlo porque en Robbins, el libro de patología de Robbins, no sé si se llama así, pero es de Robbins, por si están buscando el libro de patología, es muy bueno. Es muy fácil de entender, es al punto, y te dice cosas que de hecho mete un poquito de histología, un poquito de fisiología, como que mete todo y lo combina muy bien. Lo que me pasó fue el miedo que tienen muchas personas, habían tantas enfermedades. Nosotros estábamos en enfermedades congénitas como tetralogía de Fallot, comunicación intraauricular, interventricular, todo eso. Y eran tantas que a mí ya se me olvidaba cuáles eran de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Se me olvidaba con qué síntomas se asociaba cuál, porque casi todas tenían cianosis. Entonces yo era como, pero en patología muchas veces se preguntas con casos clínicos, entonces te dice paciente de tantos años que viene con cuadros de no sé qué, de tantos días de evolución y así. Y al final de toda la historia clínica te dan los paraclínicos, te dan la frecuencia cardíaca, como el examen físico, todo. Y al final de todo eso tú tienes que decir pues cuál sería el diagnóstico más probable. Ahí era donde venía mi problema, y era que para mí, o sea, no sabía distinguirlos. Todas tenían cianosis, pues todas eran del corazón. Diagnosticar al paciente del caso clínico con eso fue muy difícil y me frustró muchísimo durante muchos quizzes de patología. Voy a volver a poner las gafas. Esta frustración la aprendí a manejar y me di cuenta que otra vez era mi método el que estaba fallando. Mi problema era que yo me estaba aprendiendo las enfermedades como si fuera una lista de mercado, los síntomas, o sea, cianosis, frecuencia cardíaca elevada, presión arterial, como que así, y me lo estaba aprendiendo de memoria, pero no estaba asociando la patología con lo que había aprendido en fisiología. Ojalá con estos consejos ustedes, y si tienen alguna de estas frustraciones, la puedan superar. Y mi última frustración, de hecho tengo muchas, pero estas son como las más grandes que creo que les pueden servir, es en general cuando perdía quizzes, cuando perdí mi primer parcial. Yo perdí un parcial, o sea, sí, en algún momento todos perdemos un parcial. Y ¿saben qué? Les voy a decir algo que no sé si se los digan sus papás o sus amigos o sus profesores, pero se los voy a decir yo. It's okay, o sea, está bien perder un parcial. Me voy a quitar las gafas porque este es un momento más íntimo. Son muy pocas las personas que pasan esta carrera, en general cualquier carrera, sin perder un quiz o un parcial. Y no significa que seas tonto, que te tengas que retirar, que no sirvas para esto. Todos pasamos por ese momento y es horrible. Algunas personas les pasan el primer parcial en primer semestre, otras personas en el primer parcial en segundo semestre, otras personas pasan por allá en séptimo. Y es un momento que uno se sienta y mira la nota y uno dice, pucha, ¿qué? Pero no es el fin del mundo, y ese es mi consejo. En toda carrera ustedes siempre van a tener la frustración de perder quizzes o parciales, aún habiendo estudiado. Van a tener la frustración de que ustedes saben las cosas y aún así les va mal en la nota. Pero algo que quiero que entiendan, sobre todo las generaciones que todavía están en el colegio y que no han pasado a la universidad, es algo que poco a poco se ha ido integrando en nuestra cultura académica, y es que la nota de un parcial o de un quiz o de una rotación no significa ni refleja lo que tú sabes o lo que tú hayas estudiado. Es completamente imposible y es absurdo que traten de hacerlo, encasillar los conocimientos y el esfuerzo que una persona ha hecho en una simple nota de un parcial de 40, 50 preguntas. Y eso es algo que ustedes tienen que aprender a manejar, sobre todo si estudian medicina. Tienen que tolerar la frustración
y tienen que tolerar los fracasos. Todos pasamos por eso, yo he pasado por eso muchísimas veces, pero lo importante de eso es saber que aún así, cuando fracasas, tienes que seguir estudiando y tienes que seguir adelante y no te vas a retirar de la carrera porque una nota te dice que sacaste 2.5. Y el miedo, cómo tolerar, cómo aprender a manejar el miedo en la carrera. El miedo se asocia muchísimo a la frustración y ojalá existiera un tip que yo les pudiera dar para superar el miedo. El miedo se quita tirándose al agua, no hay de otra, botándose a hacer las cosas que tienen miedo a hacer. El miedo no se los quita a nadie, se lo quitan ustedes porque el miedo es de adentro, no de afuera. Bueno, se acabó el momento cheesy, cursi. Sí. Este es el video de hoy, creo que va a quedar un poquito corto. Si es así es porque no he tenido mucho tiempo de hacer videos más elaborados, estoy estudiando, tengo un quiz súper grande este martes, así que acuérdense de mí y oren. Y díganme cuáles son sus miedos y sus frustraciones para que todos nos ayudemos como una gran familia a superarlos. Espero tengan un lindo sábado. Perdónenme porque subí el video un poquito más tarde. Muchísimas gracias porque ya casi llegamos a los 50.000 suscriptores. No se les olvide dejarle un like, suscribirse si son nuevos, bienvenidos. Bye. I hope someday we'll sit down together.